por sus vidas. Qué bueno que puede estar aquí. Ya les dimos la bienvenida hace un momento, pero bueno, seguiremos gozándonos con cada una de ustedes. Vamos a nuestro tema de hoy, que se llama Nuestra oportuna provisión. Y bueno, algo muy cierto es que todos en algún momento tenemos la necesidad de la provisión oportuna, ¿verdad? ¿O usted no lo cree? ¿O cuántas veces hemos tenido necesidad de provisión? Vamos a pensar por un momento, ¿qué le parece? Te voy a preguntar algo. ¿Qué provisión necesito en este tiempo? ¿O qué me hace falta que necesito me sea provisto en este día? ¿Verdad? ¿Ya lo pensó? Hay cosas que nos pueden hacer falta, hay cosas que necesitamos sean provistas y a lo mejor por las que hemos estado padeciendo tal vez. Posiblemente puede ser un trabajo, la solución de algún problema, salud para esa enfermedad, economía para suplir los alimentos de tu familia. Tal vez pedir por tu varón, pedir por tus hijos. Tal vez hay quien necesite un varón como esposo, ¿verdad? Pues sí, también a veces se necesita la provisión, ¿verdad? Temprana y oportuna. Y bueno, tantas cosas que nos pueden hacer falta y de las que necesitamos ser provistos. Fíjense que muchas veces la provisión la enfocamos principalmente al dinero y a los bienes materiales, ¿verdad que sí? Ay, necesito provisión, quiero ser provista, quiero que el Señor me provea, y generalmente todo lo enfocamos al dinero y a los bienes materiales. Hay gente que se puede sentir frustrada por no tener una casa propia. Fíjese, hay personas que batallan mucho por no tener un auto y eso muchas veces no les da tranquilidad. Ay, perdón, permítame, es que sí se me cerró un poco la garganta aquí, sí, tantita. Fue la respiración. Hay personas, fíjese, que llegan hasta el borde de la muerte porque no tienen dinero o economía. Fíjese, a veces no es para suplir ciertas necesidades, sino para las necesidades que yo quiero o que yo anhelo. Pero también hay personas que teniendo dinero prefieren guardarlo y acumular, aunque tengan muchas necesidades. Esto también pasa. Y qué tremendo, ¿no? Está bien el ahorro, ¿verdad que sí? Pero a veces en demasía, tener todo guardado y esto no lo toco y padecer otras cosas, pues a veces puede ser también muy complicado. Fíjate, déjame platicarte algo rápidamente. Mi familia somos del estado de Guerrero. Desde muy pequeña, bueno, yo siempre viví en la Ciudad de México, pero desde siempre que yo tengo uso de razón, generalmente las vacaciones las pasábamos en el pueblo en casa de mis abuelos. Yo recuerdo esa casa enorme, con un patio enorme, o sea, yo me acuerdo que llegaba y corríamos y nos gozábamos y entrábamos a un patio muy grande, lleno de muchos árboles. Todos esos árboles eran frutales, todos esos árboles tenían una provisión abundante, porque mis abuelos cosechaban muchas cosas. Y siempre podíamos comer de esas frutas. Yo me acuerdo que a lo primero que llegábamos eran a los mangos, ¿no? Pero algo que también a mí me gustaba mucho ahí eran las guayabas. Y bueno, había muchas cosas que podíamos deleitarnos desde que llegábamos a ese lugar.
y bueno, todas esas frutas tan deliciosas, porque los árboles abundaban de mucha provisión. En Guerrero se da mucho el tamarindo. Y yo me acuerdo que los árboles, pero rebosaban y caían como en ramadas de tamarindos, hermanas. Algo muy, muy bonito que siempre. Yo me acuerdo de una enramada que tenían mis abuelos y también desbordaba eso de muchas ramas y de todo, que de verdad en todo abundaba. Muchas gracias. Sí le voy a tomar porque se me sigue cerrando. Y bueno, les digo que durante mi infancia era un deleite ir a ese pueblo, ir a Guerrero con mis abuelos, pero fíjense algo muy tremendo, con toda esa abundancia de frutas, maíz, frijol, porque ellos también cosechaban, tenían sus tierras, cosechaban maíz, frijol, café y otras cosas, no me acuerdo tantas cosas, verduras. Ellos tenían animalitos comestibles como cerdos, chivos, gallinas y tantas cosas que mis abuelos tenían. Pero mire, había algo que a mí me llamaba mucho la atención y es que yo escuchaba que había necesidades. Desde muy chica, bueno, siempre he sido un poquito así como observadora y como que observo, como que escucho y me daba cuenta de cosas. Pero yo decía dentro de mí, no lo hablaba con nadie, porque ni siquiera con mis papás lo hablaba, solo lo pensaba. Pero yo decía dentro de mí, ¿por qué mis abuelos trabajan tanto y dicen que tienen necesidades? Si yo veo abundancia de cosas. Pero finalmente de niña tampoco uno a veces entiende todo, ¿verdad? Uno nada más piensa, uno nada más observa. Y bueno, al paso de los años, déjame decirte que mi abuela enfermó, tuvo cáncer. Se fue a atender a la Ciudad de México y eso implicó muchos gastos, por supuesto. Pero miren aquí algo importante. ¿Y por qué les comento esto? Resulta que mis abuelos eran dueños de muchas tierras, de terrenos que ellos tenían, pero por algún motivo allí los tenían y no los vendían. Mis abuelos ya habían dado herencia a todos sus hijos, pero aparte tenían esas propiedades de las cuales no hacían uso aún cuando tenían que suplir necesidades. Fíjese que mi abuela trabajó mucho. Yo me acuerdo de una abuela muy, muy, muy trabajadora, siempre, siempre muy trabajadora. Y la verdad también me acuerdo que pasó por necesidades. No sé por cuántas necesidades pasó. Finalmente, déjame decirte que el cáncer la devastó y murió. Aquí te voy a hacer un paréntesis porque es importante. Gracias a Dios, el Señor me permitió compartirle del Evangelio a mis abuelos y a toda la familia. Pero cuando mi abuela estuvo en esos momentos muy, muy difíciles de su etapa terminal de cáncer, el Señor me permitió ir, estar con ella. Tuve la oportunidad de orar con mi abuela. Antes de que ella partiera, oramos, ella se arrepintió, recibió a Cristo como su Señor y Salvador y todavía le dio el Señor un lapsito de tiempo para que ella se pusiera a cuentas con Él y pudiera estar con su Señor. La verdad, eso es para la gloria de Dios. Eso es para la gloria de Dios y para mí, déjenme decirles, eso fue una gran provisión. Pero fíjense lo tremendo, hermanos. Ciertamente mi abuela, aunque tenía de dónde echar mano, económicamente hablando, tuvo muchas carencias. Hasta cierto punto, hasta cierto punto. Bueno, yo creo que esto fue, tal vez, no lo sé, por malas decisiones, yo no sé, no sé lo que pasó. Lo que sí sé es que al final de sus días ella recibió la mejor y oportuna provisión que nunca antes ella había buscado. Recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Qué difícil fue, qué tremendo que ella padeciera la necesidad económica, pero lo cierto es que ella recibió la oportuna provisión a su tiempo y fue lo más hermoso y la verdad yo me gozo por ello y aunque todo lo que pasó, al final ella tuvo su galardón.
poder estar con su Señor, ¿verdad? Ahora, no es que te tenga que contar la vida de mi abuela, no, pero tiene mucho que ver con respecto a la provisión oportuna. La gente, déjame decirte, se pasa la vida padeciendo por muchas necesidades, con muchos problemas. Como te decía, la falta de economía los lleva muchas veces a no querer más estar en esta vida, porque no ven que su vida avance, porque piensan que no hay más, porque piensan que si no hay dinero no hay nada y tantas cosas. Cuando muchas veces no hemos entendido cuál es la mejor y oportuna provisión. Aún como creyentes pasamos o muchos pasan por esto. La verdad, esto no debería ser, porque se supone que como creyentes conocemos a Cristo y conocemos su palabra. Pero pasa, eso es algo que no evitamos, pasa. Qué importante es que podamos entender esto, ¿verdad? Porque nos podemos ahorrar muchos problemas, muchas dificultades y muchas situaciones a través de toda nuestra vida en Cristo. Hace un momento hubo una atmósfera hermosa de la presencia de Dios. Y yo te voy a decir, si tú lo pudiste percibir, si tú lo pudiste sentir y lo aprovechaste, gracias a Dios por tu vida. Pero si tú lo dejaste pasar, no se vuelve a repetir. Esa es una oportuna provisión. Esa es una oportuna provisión. Y ¿sabes? Esa oportuna provisión está para los que la quieran recibir. Entonces es muy importante que como creyentes nosotros entendamos lo que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra. Hemos estado estudiando algunos temas sobre la mujer y el servicio generoso. Algo que hemos aprendido es acerca de la generosidad, la importancia de tener un corazón generoso. También que podemos servir a Dios y a otros con todo lo que Él nos ha dado, ¿verdad? Como nuestro tiempo, bueno, y no necesariamente solo hablando de dinero, sino también con nuestro tiempo, con nuestros talentos, con los dones que Dios nos ha dado, pero también por supuesto con el dinero que Él nos da y nos provee. Pero miren, llega un momento en donde hay quien pueda decir, bueno, es que yo tengo un corazón generoso, o yo sí quiero tener un corazón generoso, y yo sí quisiera aportar, y yo sí quisiera bendecir, y yo sí quisiera apoyar y dar a los necesitados, pero tengo muchas necesidades que suplir. Necesito de provisión. Aquí vuelvo a meter el ejemplo de mis abuelos, porque ellos pudieran decir, tengo mucha necesidad. Cuando la gente llegaba y cortaba de los árboles frutas y de todo lo que tenían, y la gente podía comer y se podía saciar, y sin embargo había necesidad, ¿verdad? Ese es un ejemplo, por eso lo quise tocar. Y nosotros podemos pensar muchas veces, es que sí quiero tener un corazón generoso, o sí lo tengo, pero no puedo porque tengo muchas necesidades, tengo muchas cosas que suplir, y eso verdaderamente es cierto. Sin embargo, Dios nos enseña a través de su palabra cuál es nuestra verdadera y oportuna provisión, para que entendamos lo que Él quiere hacer con nosotros. ¿Qué te parece si vamos a la palabra de Dios en Juan capítulo 6, por favor? Juan capítulo 6, verso 35. Déjame leer lo que la palabra dice. Aquí en los evangelios tenemos una palabra tan hermosa, ¿verdad?, de parte de Dios. Para las que nos visitan por ahí, préstele su Biblia, que ellas puedan leer lo que la palabra de Dios enseña, porque miren, nada de esto es por nuestra propia cuenta ni por nuestras palabras. Todo esto tiene que ver con lo que está escrito en la palabra de Dios, y ustedes al leerla pueden constatar lo que Dios nos está enseñando. Así que si vamos al Evangelio de Juan, perdón. En Juan capítulo 6, verso 35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree
no tendrás sed jamás. Qué tremendo. ¿Ya escuchó? Si alguien tiene hambre, ¿dónde está el pan? Si alguien tiene sed, ¿dónde está el agua? ¿Verdad? Tremendas palabras de nuestro Señor Jesús cuando estuvo sentado con sus discípulos en un monte al otro lado del mar de Galilea. Aquí podemos constatar que Dios no nos deja. Él siempre nos quiere bendecir y nos quiere proveer de todo, escuche bien, de absolutamente todo lo que nos haga falta. Yo te preguntaba al principio, ¿hay algo que te hace falta? ¿Hay algo por lo que necesitas ser provisto en el día de hoy? Bueno, Dios no nos deja y siempre nos quiere bendecir. ¿Tú crees que Él te pueda proveer de todo lo que necesitas? ¿Hasta de lo que parece más difícil e imposible? Claro que sí. Nada hay imposible para Dios, dice su palabra. Nada hay imposible para Dios. De hecho, Jesús dijo estas palabras porque a partir del verso 1 de este capítulo 6, que en un momento vamos a leer, la escritura nos habla de la alimentación de los 5,000. Jesús realizó un milagro que está registrado en los evangelios. Había una crisis por resolver, ¿sí se dan cuenta? Allí en ese momento había una crisis por resolver. ¿Era capaz Jesús de alimentar a una multitud? Te pregunto. Bueno, ya lo hemos leído, ¿verdad? ¿Podía proveer para las necesidades físicas de tantos? Fíjate, en las bodas de Caná había transformado el agua en vino. En este caso cambiaría el pan por más pan. Qué tremendo, ¿verdad? Tomemos en cuenta que ciertamente Dios nos puede proveer de todo lo necesario, pero vamos a leer este capítulo 6 de Juan para saber de qué manera Dios nos quiere proveer y para que podamos nosotros entender cuándo, dónde y quién es nuestra oportuna provisión. Vamos a Juan capítulo 6 a partir del verso 1, por favor, y ahí vamos a estar constatando lo que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra. Mira lo que dice. Después de esto, dice, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Fíjate, ¿por qué le seguían? Porque veía las señales que hacía en los enfermos. Verso 3. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, a manera de pregunta, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Verso 6, pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Fíjate. Verso 7, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Pero también había mujeres y niños. ¿Cuántos tú crees que había entonces? ¿Verdad? Verso 11, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. ¿Cuánto tomaron? Cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, la gente se sació, fíjate. Dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿No crees?
¿No es para asombrarse? Hay momentos, fíjense, que hay momentos en que surgen situaciones difíciles que parecen no tener solución. ¿Verdad que sí? ¿Nunca te has encontrado en ese momento de qué voy a hacer? ¿Ahora qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo? Y parece que no hay solución. ¿Qué se podía hacer con tanta gente si nada más había 5 panes y 2 peces? En este caso era la necesidad de alimento. 5,000 personas en un monte con hambre. Bueno, hablando de varones, pero no eran 5,000 personas. No podemos decir la cifra, pero era muchísima más gente, cuando a veces son más mujeres y más niños, ¿verdad? Entonces fíjate, gente con hambre sin que hubiese comida alguna. El problema era real, pero Jesucristo utilizó la situación, fíjate, 1, para fortalecer la fe de Felipe. ¿Sí se da cuenta? Porque ¿qué dijo Felipe? ¡Ay! ¿Qué vamos a hacer? ¿No? En otras palabras, Jesús utilizó la situación para fortalecer la fe de Felipe, la de sus discípulos, pero también la de la multitud. ¡Qué tremendo! Jesús decide dar de comer a la gente, aunque no hay dinero para comprar comida, ni tampoco hay suficiente alimento. El Señor entonces prueba a Felipe haciéndole una pregunta de la cual él ya sabía la respuesta. ¿De dónde compraremos pan? A ver, Felipe. A ver, Mari. ¿Qué vamos a hacer con esa necesidad? Muchas veces Dios también tiene que probar nuestra fe y o la incredulidad, ¿verdad? Felipe empezó a hacer cálculos, fíjate, Felipe empezó a hacer cálculos y respondió que se necesitarían más de 200 denarios para que cada uno de ellos pudiera tomar un poco. Déjame decirte que 200 denarios eran aproximadamente el equivalente a 8 meses de trabajo de un jornalero. ¿Cómo ves? Eso era lo que se necesitaba. ¿Y de dónde podían conseguir esa suma? ¿De dónde? Sin embargo, el poder divino va más allá de los problemas económicos y de las necesidades. Déjame decirte algo. Hay que darle a Dios oportunidad para que Él provea más de lo que humanamente estamos en condiciones de proveer o de nosotros recibir. ¿No lo crees? Pero necesitamos darle a Dios la oportunidad. Muchas veces no le damos la oportunidad. Nos pasamos más afanados, más preocupados, sufriendo la necesidad que dejándole a aquel que provee todas las cosas. ¿Verdad? A veces solamente necesitamos darle a Dios la oportunidad para que haga el milagro. Solamente. Felipe todavía no había comprendido en forma cabal cuán poderoso era Jesús. Sin duda que después del milagro, su nivel de fe habrá subido. Seguramente, ¿verdad? De la misma manera, a pesar de las promesas que Dios nos da, a veces no aprendemos las lecciones hasta que pasamos por la crisis. Y fíjense, queridos hermanos, muchas veces Dios nos tiene que pasar por la crisis para que aprendamos, ¿verdad? Bueno, yo te platico, nosotros tuvimos 10 años de escasez, si tú quieres, ¿verdad? Pero teníamos que aprender, ¿cierto? Y aún viendo los milagros, ¿cuánta gente sigue incrédula? Ahorita lo vamos a ver con los 5,000, ¿verdad? A pesar de los milagros. Aparece entonces en escena un muchacho. Es Andrés quien lo menciona, que apenas cuenta con 5 panes de cebada y 2 pececillos. Por cierto, que esa escasa provisión de 5 panes y 2 peces no era nada para las necesidades de 5,000 hombres. Pues nada. Sin embargo, el Señor usa lo que tenemos, fíjate, el Señor usa lo que tenemos por poco que sea y lo puede multiplicar en gran manera.
pero se necesita fe. ¿Te acuerdas de la mujer con el poquito aceite que tenía? ¿Qué le pidió el profeta? ¿Qué le pidió? Tráeme vasijas, pídele a tus vecinos, tráeme vasijas. En otras palabras, no te preocupes, tú tráeme todo lo que puedas. Y bueno, pues la mujer y su hijo se apresuraron a traer vasijas. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Llenó y llenó y llenó. Le dijo, págale a tus deudores. ¿Verdad? Muchas veces Dios quiere hacer algo. El Señor usa lo que tenemos, por poco que sea, y lo puede multiplicar en gran manera. Las cantidades son irrelevantes para Él, como lo hizo con la mujer con el aceite. ¿Hasta cuándo dejó de proveer aceite? Para las que se acuerdan, hasta que dejó de haber vasijas, ¿se acuerdan? Hasta que dejó de haber vasijas, y todo eso rindió para poder pagar y tener para ellos. ¿Verdad? Así fue Jesús con con lo que este muchacho tenía. Lo tomó y comenzó a dar instrucciones. Dios dio gracias por los alimentos y públicamente comenzó a manifestar su fe repartiendo el pan. Notemos con qué tranquilidad Jesús manejaba la situación. Nunca se exasperó, ¿sí? No se preocupó, no se desesperó. Siendo Dios, tenía todo bajo control y estaba libre de cualquier temor. Él sabía que se iba a suplir la necesidad, pero tenía que probar a algunos de ellos, o a muchos, o a toda la multitud. Cuando dejamos que Dios maneje, miren, cuando dejamos que Dios maneje las circunstancias, Él sabrá qué hacer y nosotros nos sentiremos aliviados y tranquilos. Pero porque estamos dejando que sea Él el que lo haga, ¿verdad? Pero cuando estamos presionados, cuando estamos desesperados, cuando ya no sabemos, ahora voy a ir acá, ahora voy a tomar acá, ahora voy a hacer acá, solamente va a pasar eso. Nos vamos a desesperar, nos vamos a presionar y nada va a pasar. Pero cuando decimos, Señor, pues no tengo, pero dices que eres mi proveedor, provéeme. ¿Qué crees? El Señor hace todo. Y no es que estemos, y no es que, pues ándale, tú hazlo. No, es que tenemos que actuar con fe y con sabiduría, ¿verdad? Observemos que a pesar de que Jesús dio de comer a 5,000, sin contar las mujeres y los niños, y a pesar de que la comida sobró, porque hasta sobró más de lo que había al principio. Este acto milagroso no fue suficiente para los incrédulos y muchos no quisieron creer. Ahí está lo que a la fecha sigue pasando. Muchos no quieren creer. En nuestros días hay quienes hay cristianos, pues sí, hay muchos cristianos, pero aún rehúsan creer en los milagros de Jesús. Si Dios es Dios, déjame decirte, puede hacer cualquier cosa, de lo contrario dejaría de ser Dios. Por supuesto. Este milagro nos recuerda la promesa de Jesús de que habrá pan material para todo aquel que busca en primer lugar el reino de Dios y su justicia. ¿Se acuerdan? Basado en esa premisa de Mateo, tenemos fundamento para decir, Señor, tú has prometido, tú proveerás. Él promete pan, no el pan que queremos, fíjese, no el pan que queremos, sino el que necesitamos. Lo que pasa es que muchas veces queremos, pero Dios dice no. Y entonces decimos, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero ¿por qué no? Y entonces estamos en esa situación y a veces es un poquito difícil. Por eso Dios a veces tiene que probarnos para poder bendecirnos, ¿verdad? La provisión entonces es la provisión que nosotros necesitamos. Tenemos que aprender a confiar en que de una u otra manera la provisión llegará y siempre llega. ¿Se acuerda del Salmo 37? Hablando David, el salmista,
Él mismo dio la declaración en el verso 25 cuando dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. La primera vez que yo fui a una reunión cristiana, la primeritita vez, fíjese que predicaron sobre el Salmo 37. Y yo no entendía nada, pues yo no era cristiana, yo solamente estaba escuchando, yo estaba atónita, el Señor ya estaba hablando a mi vida. Y cuando dieron ese versículo y el predicador lo explicó, penetró en mi corazón de una manera impresionante. Porque yo decía: ¿cómo? Joven fue, envejeció y nadie tiene necesidad. A mí me impactó mucho eso. Pero esas palabras de Dios, de Jesús, de Cristo, penetraron en mi corazón, de verdad se los digo. Y hasta el día de hoy he visto que su palabra se cumple. ¿Hasta dónde llega la provisión? ¿Hasta dónde? Por generaciones. Dios no se queda con nada. Dios siempre bendice a su pueblo, a los que creen en Él, a los que creen en su nombre. Este milagro también nos recuerda el milagro que se produjo cuando compartimos la palabra, el milagro que se produce cuando nosotros compartimos la palabra de Dios. Fíjese, ya sea que prediquemos, ya sea que enseñemos o ya sea que hablemos de persona a persona, el milagro se produce. Por eso Dios dice: solo tú abre tu boca y yo la voy a llenar. Eso es lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque nosotros no somos nada, nosotros somos el medio. Quien hace todas las cosas es Dios a través de su palabra, ¿verdad? Denle un aplauso al Señor, porque desde hace rato el Señor es maravilloso. Nosotros nos podríamos preguntar: ¿qué poder pueden tener las palabras de nuestro mensaje en la vida de la gente? Sí nos podríamos preguntar. A veces hasta decimos: ay, qué buena soy, qué bien le prediqué, mira, ya se convirtió. Ay, ¿cuál? Nosotros no hacemos nada, ¿verdad? La respuesta es que Dios imparte poder a esas palabras. Y el Espíritu Santo multiplica, bendice, da vida y alimenta al oyente. Tú solo abre tu boca que Él la va a llenar. El poder es de Dios, no de nosotros. Nadie nos podemos atribuir nada porque no nos pertenece, no de nosotros. Nosotros solamente tenemos palabras humanas. El poder proviene de Dios. Pero Dios va a usar a los que con un corazón sencillo, sincero, ¿verdad?, se dejen usar. Podríamos pensar que solo en esta era de adelantos y tecnología que nos resistimos a confiar en Dios, pero fíjese que no. También sucedía en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Sin embargo, tal como ocurrió en aquella oportunidad, el Señor puede hacer milagros hoy. Esa persona tan difícil que tú dices: no, esa ni Dios la cambia, ¿cómo crees? Por supuesto que Dios la cambia, por supuesto, pero se necesita creer y hablar de las verdades de Jesús, no de tu vida, no de tu egoísmo, no de lo que nosotros somos. Solamente hablemos de Jesús, ¿verdad? Entonces te decía que tal como ocurrió en esa oportunidad, Dios en el día de hoy interviene con su poder natural, sobrenatural. Si lo poco que tenemos, hermanos, lo ponemos a disposición del Señor, ¿qué tienes? Tú me puedes decir: yo no tengo dinero. Ajá, no pasa nada. ¿Pero qué tienes? ¿Sabiduría? Bueno, si no tienes, dice el Señor, pídamela y se te dará. ¿Qué tenemos? ¿Manos? ¿Ojos? ¿Boca? ¿Qué nos impide? Con lo poco que nosotros tenemos y lo ponemos a disposición del Señor, no hay límites a lo que Dios puede hacer, y aún te va a saciar. Probad mejor en esto, dice el Señor, ¿verdad? Podemos pedirle a Dios que nos provea y nos llene de su Santo Espíritu. ¿Para qué le pedimos tanto dinero? Sí, pues el día de que partamos no nos lo vamos a llevar. Digo, que nos dé, porque nunca nos van a faltar, nunca nos va a faltar el alimento, Él no lo va a proveer. Pero si pedimos que nos provea
de su palabra, que nos llene de su Espíritu Santo, que nos llene del conocimiento para poder predicar a la gente, tenemos muchísimo y en abundancia, ¿verdad? Continuando con Juan capítulo 6. Aquí encontramos dos tipos de pan. Mire, vamos al verso 22. Verso 22. Dice, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca. Bueno, ustedes pueden leer lo que está anteriormente, todo lo que tiene que ver con la barca, con los discípulos, con Jesús, pero yo te quiero leer a partir del 22. Dice que había allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde estaban comiendo el pan después de haber dado gracias al Señor. Mira lo que dice el verso 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Ay, la gente ya quería de Cristo, ¿verdad? Sí, cómo no. Verso 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Note el énfasis. La gente buscaba a Jesús y el motivo era solamente interés. Fíjese. Aunque también podemos ver cierta curiosidad en ellos, ¿verdad? Si nosotros hubiéramos sido testigos de un milagro de ese tipo, ¿qué haríamos? De la multiplicación de los panes. Seguramente habríamos querido seguir a Jesús para saber y ver qué otros milagros Él podía hacer, ¿no? Bueno, a lo mejor. Pero es indudable que la razón de estas personas para seguir a Jesús tenía mucho que ver con solo el materialismo, con solo el alimento. Alguien dijo, los hombres están clavados en las cosas terrenales. Es cierto. ¿Nos preocupamos más por el pan físico, sí o no? Terrenal y pasajero, que por la verdadera provisión, que por el verdadero alimento que es el pan espiritual. ¿Verdad? Nosotros cada quien lo podemos ver. Fíjense, según estadísticas de las Naciones Unidas, millares de personas mueren de hambre cada día. Millares, mucha gente. Y según estudios de los expertos, esos millares se han de convertir, si no es que ya se convirtieron, en millones de personas que mueren de hambre todos los días. O que seguirán muriendo de hambre cada día. Otros tipos, fíjese, ese es un tipo de hambre. ¿Cuál? La necesidad de alimento físico. Esto ciertamente afecta a la humanidad. Sin embargo, el hambre física no es la única que afecta a la humanidad. ¿Sí se da cuenta? Hay otros tipos de hambre, por llamarlo así, hablando de lo que estamos viendo. Hay muchos tipos, como anhelos del alma, anhelos incumplidos, búsqueda de significado en la vida. La gente quiere ser feliz, pero no entiende, no encuentra cómo ser feliz, ¿verdad? Hambre de vivir una vida plena. Hace poco hay una señora joven a la cual también le he predicado el evangelio en varias ocasiones y siempre me dice: sí, ahora sí voy a ir. Bueno, pues cuando quiera, ¿verdad? El Señor la sigue esperando. Y bueno, pero yo nunca me pongo a estarle a la gente: y no tienes que ir. No, o sea, yo sigo predicando la palabra, y más cuando me preguntan, ¿no? Pero me empieza a decir: ¿qué crees? Que me puse mal, me enfermé, me pasó esto, fui a dar hasta al psiquiatra. Y le digo: ay, mija, teniendo al dador de la vida.
le digo, bueno, ¿verdad? Cada quien busca el significado de la vida y lo busca donde cree que mejor le puede ayudar, pero no necesariamente tiene que ser así. También hay hambre de amor, hambre por la verdad, búsqueda de respuesta a las inquietudes, a los problemas, a los dilemas de la vida y tantas cosas por las que hay necesidad. La gente está buscando cómo saciar sus necesidades y por eso muchos voltean los ojos a Jesús. Pero hay algo muy importante que lo vemos también en esta historia: no porque Él los pueda libertar de la esclavitud y del pecado. No por eso, porque la gente no quiere salir del pecado. La gente quiere que se les resuelvan sus problemas de manera inmediata, pero no quieren pagar el precio buscando a Jesús. Esa es la situación, ese es el verdadero problema, pero no quieren pagar un precio, como te decía. Lo vemos en la alimentación de los 5,000. Todos vieron cómo Jesús alimentó a tanta gente y seguramente pensaron, ay, pues aquí nos quedamos, ¿no? Está re bueno esto, para que nos siga alimentando, y sin ningún afecto real por Jesús y por la predicación de su palabra. Digo, yo no sé, a lo mejor Jesús estaba predicando, fíjense, a lo mejor Jesús estaba predicando y la gente pensando, o algunos desesperados diciendo, ¿hasta cuándo va a terminar y nos van a dar de comer? No estoy hablando de ahorita, estoy hablando de la alimentación de los 5,000, ¿no? Sabe. Ajá. Sí, porque a veces la gente empieza a buscar a Jesús, pero no por ver los milagros o por creer en Él, sino por lo que Él les pueda dar. Y qué tremendo, miren, la gente pensaba que lo mejor que Jesús le podía dar era el pan físico. Ay, ya nos está saciando, sin considerar que Jesús es el dador de vida eterna. Pero qué complicado cuando la gente no ha entendido quién es Jesús y lo que Él verdaderamente puede hacer y representar en sus vidas. Eso es lo tremendo. Hay lugares que están llenos de personas porque les prometen que si vienen a Jesús dejarán de sufrir. Para de sufrir, ven a Jesús, para de sufrir, que sus problemas se les resolverán y que van a tener mucha prosperidad económica. Bueno, la palabra de Dios no nos dice las cosas de esa manera, ¿o sí? A Jesús no le debemos buscar primeramente por lo que Él nos pueda dar, sino lo debemos de buscar por quién es Él. Ajá. Y lo que Él puede significar en nuestras vidas. Jesús es la fuente de agua viva. Él es la fuente. Miren cómo el verso 25, cuando por fin encuentran a Jesús en Juan capítulo 6, hacen una pregunta que Jesús no contestó. Fíjate cómo le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste? Jesús no les dijo cómo ni cuándo había llegado. ¿Te fijan? Había otra razón por la que Jesús no se molesta en responder esta pregunta hueca que ellos hicieron. ¿Saben por qué esa razón? Porque a ellos no les interesaba cómo ni cuándo había llegado Jesús. Solo querían hablar con Él, solo querían que Él estuviera para poder obtener quizás otro milagro, quizá más alimento. ¿Verdad? Porque Jesús conoce perfectamente los corazones. Y no les habló acerca de su viaje, ni de cómo llegó, ni de dónde fue, sino sobre una comida permanente. Aquí Jesús presenta dos clases de comida. Vamos a verlo. 1, la pasajera, y 2, la eterna. Versículo 26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Ahí está. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Fíjate lo que el profeta Isaías dijo en Isaías 55:2. Solo anótelo.
¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Qué tremendas palabras. ¿Cuánta supuesta comida es pasajera? Hay mucha comida que es pasajera. Las modas, las filosofías, lo terrenal, lo que hay en el mundo, tantas situaciones. Hay muchos hombres que corren en pos de equivocaciones, de comida que no satisface, sabiendo que esta sería la experiencia tanto de aquel primer siglo como de nuestros días. Jesús anuncia un pan que da vida eterna y que es permanente. Cuando dijo en el verso 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Verdad? Jesucristo nos exhortó a trabajar y a esforzarnos, pero advirtió que no debemos hacer de la comida física el principal propósito de nuestra vida. Fíjese, hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Bueno, yo no estoy diciendo que no coma, sí, pero a veces comemos de más. Es cierto que tenemos que comer, que debemos alimentarnos, pero eso no es el todo de la vida. ¿Sí sabía? Algo que debe ser mejor y más importante para nosotros es que trabajemos buscando aquella comida que permanece para vida eterna. Verso 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Así de sencillito. La palabra de Jesús muchas veces resultaba incomprensible para los oyentes, quienes en este caso decidieron ahondar más en el tema. ¿Se fija? Ellos ya empezaron a preguntar, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Bueno, yo no sé si les confrontó. ¿Ustedes nada más me buscan para que les dé de comer? Posiblemente les confrontó, ¿verdad? O qué bueno que por lo menos les confrontó. La respuesta de Jesús fue, esa es la obra de Dios, que creáis en el que creáis en el que Él ha enviado. La pregunta de los oidores de Jesús es directa. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica? Si nos damos cuenta, el ser humano está convencido de que para agradar a Dios tiene que hacer buenas obras y no se da cuenta de que esas obras son como trapos de inmundicia a los ojos de Dios, según Isaías 64. Pero la gente piensa que para agradar a Dios debemos hacer buenas obras. Esa pregunta que hicieron a Jesucristo es típica. La verdad pudiera ser típica, si lo vemos así, de alguien que no tiene una revelación divina. Sí, porque no es por obras, para que nadie se gloríe, también dice la palabra. Las personas aquí descritas en esta historia se daban cuenta de que les faltaba algo. Sentían hambre por la verdad, por la vida, por el amor, hambre de Dios. Fíjese, muchas veces podemos ser saciados de economía. Fíjese, a lo mejor usted está saciado de economía, no le falta nada, o en algún momento usted estuvo saciado de economía y no le ha faltado nada. Sin embargo, como lo estoy comentando aquí, muchas veces no nos damos cuenta que aún con toda esa economía nos falta algo. Mucha gente es tan pobre, tan pobre, tan pobre que lo único que tiene es dinero. No puede tener felicidad, no puede tener satisfacción, no puede tener tranquilidad. ¿Por qué? Porque el dinero no lo es todo.
Entonces miren, Jesús les responde: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La buena obra entonces es creer, y el objetivo de la fe es Jesucristo, el enviado de Dios. Nuestra oportuna provisión. ¿Se dan cuenta? Cristo es nuestra mejor provisión. Pero vamos al verso 30. Dice: le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. O sea, pues danos. Ay, sí. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. No se equivoquen. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Fíjense cómo la gente empieza a tener una conversación atrevida con Jesús. Ellos querían imponer condiciones, ¿sí se fijan? ¿Qué señal pues haces tú? ¿Qué obra haces? Antes de creer, querían ver una señal. ¿Se dan cuenta de la incredulidad? Cuando vieron la alimentación de toda esa gente, querían seguir viendo señales. A veces la salud no llega, la economía no llega, no se resuelve el problema porque quizá queremos seguir viendo señales. Eso sigue diciendo en el día de hoy, cuando mucha gente piden a Dios un milagro para que entonces puedan creer y a lo mejor le sigan, ¿verdad? Porque hay gente que espera el milagro y cuando se da el milagro, ¿qué cree? Se olvidan de Jesús o simplemente no lo toman en cuenta. ¿Recuerdan a los 10 leprosos? Que solo uno regresó, que solo uno le dio gracias, que solo uno reconoció que era quién era el que le había sanado. Eso pasa en el día de hoy. Eso pasa. Pero una persona que pide señales a Dios a fin de creer está desafiando la autoridad divina. ¿Sí saben? Jesucristo mismo declara en Mateo 12:39: la generación mala y adúltera demanda señal. Ajá. Usando un argumento específicamente judaico, esta gente le recordaba a Jesús que sus antepasados en el desierto habían recibido la señal del maná, que en hebreo quiere decir ¿qué es esto? ¿Sí sabía? Bueno, si no sabe, maná significa ¿qué es esto? Lo puede buscar usted en las traducciones hebreas. Cuando vieron este pan por primera vez empezaron a preguntarse unos a otros: ¿maná? ¿Maná? O sea, ¿qué es esto? Ese fue el pan que Dios proveyó para ellos mientras viajaban por el desierto hacia la tierra prometida. Notemos la respuesta de Jesús: no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Los estaba instando a no olvidar quién había sido el proveedor del maná, porque ellos dijeron que fue Moisés el que les dio el pan del cielo. A veces podemos pensar que los demás pueden hacer algo por nosotros sin considerar que el que hace verdaderamente las cosas se llama Cristo. Además, Jesucristo advierte que ese maná no daba a Israel ningún crédito especial. No había razón para sentirse orgullosos. Les recordaba que fue Dios y no Moisés el dador del maná y del verdadero pan. Para Dios todo orgullo es despreciable. ¿Por qué? Porque puede quitarle la gloria a Dios y se la pueden dar a un hombre. Eso es lo que estaban haciendo ellos. ¿Sí se fijan cuando leímos? La respuesta de Jesucristo fue: en efecto, en primer lugar den la gloria a Dios. En segundo lugar, les estaba diciendo que el maná no era el pan de Dios, sino solo una figura de ese pan divino. Aquel pan que cada mañana recogían los israelitas era un símbolo de un pan mucho mejor, el pan de Dios, simbólicamente Jesucristo, el pan de vida. ¿Sí se entiende?
¿Sí lo podemos comprender? Según Jesús, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo, es decir, Jesucristo. Él no solo da pan del cielo, sino que Él es el pan del cielo que da vida al mundo. ¿Cuántas dicen amén? Vamos a darle un aplauso al Señor porque Él es la propiciación. Así es, Señor. En el versículo 34, el hambre espiritual se hace evidente. Señor, danos siempre este pan. ¿Se acuerdan que dijo al final? Qué tremendo. Quienes habían comenzado argumentando, terminaron pidiendo provisión continua de ese pan. Quizá ya estaban entendiendo, ¿verdad? Ahora vemos la verdadera razón. Verso 35 de Juan 6. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Mire lo que dice el verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Wow, qué tremendo de verdad. Tremendas palabras de nuestro Señor Jesús. Él es la propiciación, Él es la vida eterna. Jesús es nuestra oportuna provisión. No hay otra provisión mejor. Para Jesús no es lo más importante llenarnos del pan físico. Para Él es más importante saciarnos del pan espiritual, ser llenas de su misma esencia. Cuando estábamos en ese momento de adoración, ¿sabe? El Señor quería llenarnos de su presencia. Eso es lo que Dios quiere hacer. Él nos quiere llenar. Fíjate algo muy tremendo que dice en el verso 39. Dice que de todo lo que me diere, o sea, lo que el Padre que Dios lo envió, el Padre lo envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada. Esa es la voluntad del Padre, que nadie se pierda, sino que todos tengamos vida eterna. ¿Qué significa pan de vida? Bueno, el pan sustenta, es fundamental para la vida. Pero cuando dice yo soy el pan de vida, nos habla de lo esencial e imprescindible para el ser humano, o sea, Jesús. Este pan no habla de la vida física, sino de la eterna. Comer el pan de Dios no es un comer literal. Sí lo entendemos, ¿verdad? Jesucristo es el pan de vida. La fuente de vida eterna es Dios mismo, y Él es quien nos da vida por medio de su Hijo Jesús. ¿Verdad? El hambre y la sed de Dios que tiene el alma quedan satisfechas cuando Cristo entra en nuestra vida. El secreto de la satisfacción se encuentra en la promesa. Juan 10:10 dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios no nos quiere dar una vida superflua, ni con necesidades ni con problemas. Dios nos quiere dar una vida en abundancia. Pero esto solamente es a través de la obra de Cristo en nosotros. ¿Sí? Y entonces nos quiere también satisfacer la sed espiritual. Cuando dice el que a mí viene, venir implica decisión. Sí, porque dice el que a mí viene. No es que yo te voy a obligar a venir a mí. Si tú vienes a mí, significa que tú has decidido ir a Cristo. ¿Qué sigue entonces? Bueno, los pasos hacia el pan de vida. ¿Cómo qué? Ver a Jesús. El primer paso es ver a Jesús. Aquí empieza a actuar la fe. Otro es el llamado de Dios. El proceso de conversión comienza con el llamado de Dios al alma. Cuando nosotros ya está en nuestro corazón brotando, es
ese Jesús, ¿quién es ese Jesús? Yo quiero saber, yo quiero conocer. Es porque Dios ya te ha estado haciendo un llamado. Ajá. Cuando oímos su llamado, ¿qué crees? Nosotros respondemos. ¿Y qué pasa? Vamos a Jesús. Y si eso hacemos, entonces dice la palabra que somos recibidos por Jesús. La actitud de Jesús es: el que a mí viene, no le echo fuera. Este es el premio a la decisión de fe. Jesús jamás niega la entrada a un alma arrepentida, jamás. Por más grande que sea el pecado y por más lejos que hayas vivido de Dios, jamás Jesús te va a rechazar. Al contrario, nos recibe, pues vino al mundo para hacer la voluntad del Padre. Y es allí cuando entra la certeza absoluta de la vida eterna, para que ninguno se pierda, como dice en el verso 39. La voluntad del Padre es que ninguno se pierda. Quien ha comido del pan, hermanos, no vendrá a condenación, ¿sí sabe? Sino que está seguro en los brazos de Cristo. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Los salvos, otro punto es que los salvos resucitarán. También está en el verso 39. La voluntad del Padre también incluye la resurrección en el día postrero. Y bueno, entonces ya podemos disfrutar de vida. El Padre desea que ya tengamos la vida eterna por medio de su Hijo. El Hijo es la vida eterna. Y nos promete que seremos resucitados. Y nuevamente tenemos la certeza de la futura resurrección para vida eterna con Cristo. Jesús es nuestro pan para vida eterna. Qué tremendo, ¿no? ¿Te das cuenta? Voy a terminar. La gente busca saciarse, llenarse. Busca primero cómo satisfacer sus necesidades. Lo más tremendo es que de esa manera nunca estaremos satisfechos. Porque el verdadero pan no consiste en comida y bebida, sino en tener una vida espiritual plena con Cristo, y lo demás vendrá por añadidura. Pero no busquemos primero la añadidura, busquemos aquel que puede dar esa añadidura, porque Jesús es tan hermoso que no nos va a dejar. Aún nos da para suplir nuestras necesidades. Yo en algún momento les había dicho, en alguna ocasión me acuerdo que tomé este ejemplo y le dije: ¿necesitas un labial? ¿Un lápiz labial? Jesús te lo puede dar. Jesús no se queda con nada. Hasta lo mínimo que necesitemos, Él nos lo da. Así que si alguno quiere venir en pos de Dios, dice el Señor en su palabra: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero se necesita negarse, se necesita tomar la cruz, se necesita creer en el pan de vida. ¿Cuántas quieren el pan de vida? ¿Cuántos quieren el pan de vida? ¿Cuántos quieren esa oportuna provisión que saciará sus almas? Yo sí la quiero. Miren, les voy a decir algo. Aquella persona que quiere encontrarse con Jesús, mire lo que va a hacer. Se va a esforzar y lo va a buscar. Tenemos el ejemplo de Zaqueo, que se subió a un árbol sicómoro porque quería ver a Jesús. Fíjense que un árbol sicómoro mide más de 20 metros, o de 20 a 30 metros, o más de 30 metros. La multitud no fue impedimento para que ese hombre chiquito pudiera encontrarse con Jesús. Y si tú en este día te quieres encontrar con Jesús, no te tienes que subir a un árbol sicómoro. Estás a la distancia de una oración, ¿verdad? Y yo creo que necesitamos de ese pan de vida. ¿Cuántas quieren ese pan de vida? ¿Qué te parece si oramos y le decimos: Señor, tú eres ese pan de vida? Y dile: yo necesito ese pan de vida.
Si tú me das el pan de vida, estoy segura que nada me faltará. Estoy segura. Así como está, cierre sus ojos. Por amor a Dios, por amor a su presencia, para que no nos distraigamos, y pídele ese pan de vida. Yo no sé qué tanto necesitas ese pan, pero Jesús sí sabe. Él sabe cuánto necesitamos. Jesús sabe lo que tú hoy tienes necesidad. Y Él nos escucha. Acuérdate que no importa cuánto hayas pecado, ni cuán lejos hayas estado de Jesús, Jesús te quiere perdonar. Pero se necesita arrepentirse. Y se necesita reconocer que tenemos necesidad de ese pan que sacia. Dile: Señor, tú eres ese pan de vida. Y yo necesito ese pan. Si tú me das ese pan de verdad, Señor, yo sé, yo creo que nada me va a faltar, porque tendiéndote a ti lo voy a tener todo, absolutamente todo. Sí, Señor, tú eres la propiciación. Tú eres ese pan que sacia. No nos permitas ser como esa multitud que mirando los milagros, que viendo los milagros, aún no creyeron y siguieron siguiendo a Jesús por lo que les podía dar. Señor, que no seamos esa generación que solamente te busca por lo que podamos recibir. Señor, que seamos una generación que te adore en espíritu y verdad, y que entendamos que tú eres el pan que descendió del cielo para darnos vida eterna. Oh, mi Dios, tú conoces cómo viene el corazón de cada persona en esta hora. Tú sabes las necesidades que hay. Tú sabes quién tiene necesidad de una gran provisión. Y yo sé claramente que tú nos quieres bendecir, oh Dios, que tú quieres suplir esa necesidad. Por eso tú nos dices en tu palabra: venid a mí, todo aquel que esté cargado y cansado, porque yo lo voy a hacer descansar. Sí, oh Dios, sé propicio en esta hora. Que ya no más busquemos en las situaciones y en las circunstancias. Que ya no más busquemos en lo material y en lo humano. Que busquemos en lo divino, Señor. Porque dice tu palabra: mi verdadero pan, el verdadero pan es el que desciende del cielo. Que ya no busquemos satisfacer nuestro vientre con lo que solamente llena y perece, sino que lo busquemos con tu espíritu. Sí, oh Dios, sea tu presencia en esta hora, sea tu Espíritu Santo, derrama tu poder y tu gracia. Sí, Señor, tal vez hoy alguien vino sin ni siquiera pensar lo que tú querías hacer, pero tal vez tú estés hablando en esta hora y estés haciendo entender cuál es su verdadera necesidad. No esa necesidad por la que tanto ha padecido, no, sino la necesidad de tenerte a ti como su verdadero Señor y su suficiente Salvador. Sí, oh Dios, derrama tu espíritu. Derrama tu poder, porque tú quieres bendecir a tu pueblo y tú quieres bendecir a tu iglesia y no quieres que nadie se quede fuera. Oh, mi Dios, trata en el corazón. Bendice ese corazón con esa necesidad, Padre. Hazle saber cuánto le quieres bendecir, pero también cuánto quieres que dependa de ti.
Sí, oh Dios, te bendecimos en esta hora, te exaltamos y te glorificamos. Derrama tu Espíritu Santo, derrama tu poder. Sí, Señor, que en mi corazón pueda llenarse de los dichos de tu boca. Dejemos que la alabanza nos ministre. Deja que Dios ministre tu corazón, mujer, y que Él siga haciendo la obra. Así como estás, dejemos que Dios ministre. Cuando estoy frente a tu majestad, Señor, palabras sublimes abundan como pluma de un hábil poeta. Mi lengua reposa en canción
vez hay personas que hoy vinieron diciendo, bueno, iremos a la reunión, aunque ya sé que nunca pasa nada. Veremos lo que Dios me dice, aunque yo sé que mi vida sigue igual. Y a veces retamos